Bien, vamos a ver el amplificador diferenciador, ¿cierto? Para eso vamos a asumir lo siguiente. Vamos a asumir una impedancia de entrada exageradamente grande, de modo que la corriente que entra por la pata no inversora y por la parte inversora va a ser tendiendo la corriente de entrada al amplificador operacional, va a ser tendiendo a cero, ¿cierto? También vamos a decir que estos nodos, que lo vamos a llamar como B sub A y B sub B, vamos a decir que B sub A es igual a B sub B, ¿cierto? Y bueno, que tiene alto factor de rechazo en modo común y demás aptitudes, ¿ok? Bien, listo. ¿Qué nos piden hallar? Nos piden hallar una ecuación en función de B sub 0. Bueno, para hallar B sub 0, ¿sí? En función de estas resistencias y de las fuentes de voltaje. Ok. Fíjense que debido a que estamos planteando un amplificador ideal, ¿cierto? Esta corriente de entrada va a ser tendiendo a cero, por lo cual simplemente tendríamos un circuito en serie acá. Entonces podríamos hallar fácilmente B sub B, o sea, B sub B va a ser igual a un divisor de voltaje, que es R4 sobre R3 más R4, ¿cierto? Multiplicado por un B sub 2. Ok. Y esta de acá ya vendría siendo mi primera ecuación, que más adelante vamos a ver para qué será. ¿Sí? Una sustitución va a ser. ¿Bien? Entonces ya hicimos el primer paso. Segundo paso, vamos a hallar, o bueno, por medio de la ley de corrientes de Kirchhoff y de la planteación de unos nodos, vamos a hallar B sub 0. ¿Cómo hacemos esto? Ok. Para hacer la parte de los nodos, yo tengo que plantear hacia dónde van las corrientes. En este caso, yo dije que las corrientes van para acá y no para acá, ¿sí? O sea, que en este nodo le entra una corriente I1 y le sale una corriente I2. Recordemos que en la ley de corrientes de Kirchhoff dice que la sumatoria de corrientes va a ser igual a 0. ¿Bien? O sea, teniendo en cuenta esto, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos las corrientes que entran, que sería I1, y las corrientes que salen, que vendrían siendo I2. Menos I2 igual a 0, que vendría siendo lo mismo que I1 es igual a I2. Y tiene sentido, ¿cierto? Porque la corriente que viene por acá va a salir por acá. ¿Por qué? Porque es que a la entrada de la pata positiva de este amplificador, pues va a tender a cero debido a condiciones ideales, ¿sí? Bien, entonces planteemos este nodo. Entonces, planteando este nodo, ¿cómo sería? Sería B sub 1 menos B sub A sobre R1, ¿no? Entonces, voy de un voltaje mayor a un voltaje menor, ¿cierto? Y eso dividido la resistencia me da la corriente. ¿Bien? Esto va a ser igual a B sub A menos B sub 0 sobre R2. Y esta de acá ya vendría siendo mi ecuación 2. ¿Sí? Entonces voy a trabajar esta ecuación 2. Entonces, trabajando acá un poco la ecuación 2, más bien pues, organizándola un poco, a ver, sería B1 sobre R1 más B sub 0 sobre R2 igual a B sub A factor de 1 sobre R2 más 1 sobre R1, ¿cierto? Para despejar B sub 0, pues B sub 0 es igual a B sub A factor de 1 sobre R2 más 1 sobre R1 menos B sub 1 sobre R1 y todo esto multiplicado por R2, ¿cierto? Ahí vamos. Bien, sigamos por acá. B sub 0 sería igual a ¿qué? B sub 0 sería igual a B sub A factor de 1 más R2 sobre R1, ¿cierto? Menos B sub 1 factor de R2 sobre R1. Ok, aquí ya hallamos una ecuación para B sub 0 en función de los diferentes voltajes, ¿no? Esto es un B sub A. ¿Bien? Bien. Recordemos que queremos hallar B sub 0 en función de estos dos voltajes, B sub 1 y B sub 2, y de las diferentes resistencias. ¿Bien? Hasta acá tenemos toda esta parte bien, pero acá tenemos B sub A. ¿Bien? Recordando que B sub A es igual a B sub B, podemos reemplazar la ecuación 1. Entonces ponemos acá ecuación 1. ¿Bien?
De modo que ¿qué? De modo que B sub 0 sea igual a B sub A, que B sub A es igual a B sub B, que B sub B es igual a R4, ¿cierto? A ver, con el rojo. R4 sobre R3 más R4 multiplicado por un B sub 2 factor de 1 más R2 sobre R1 menos B sub 1 factor de R2 sobre R1. ¿Bien? Y acá ya tendríamos una ecuación que me relaciona al sub 0 con los diferentes voltajes y las resistencias. ¿Bien? Y esta vendría siendo la ecuación para un amplificador diferenciador. ¿Bien? Aquí lo importante, o lo interesante más bien, ¿sí?, es poner esta condición. ¿Sí? Si pasa lo siguiente, que R1 entre R2 sea igual a R3 sobre R4, ¿sí? Si se cumple esta igualdad, ¿qué pasa con B sub 0? Pues B sub 0 va a quedar una cosa exageradamente sencilla. Va a ser igual a R2 sobre R1 multiplicado por B sub 2 menos R2 sobre R1 multiplicado por un B sub 1. Que palabras más, palabras menos, R2 sobre R1 B sub 2 menos B sub 1. Bien. Entonces fíjense que acá, bueno, ya da la respuesta. Bien. Bueno, esta también es otra respuesta, ¿sí? Simplemente que este es el caso en donde se deben cumplir esta igualdad, ¿sí?, en donde nos queda una ganancia en función de R2 sobre R1, ¿bien?, que esta es la resistencia de realimentación o de feedback de este amplificador, ¿sí?, y la diferencia entre estos dos voltajes, ¿bien? Por eso es que pues es la diferencia.